El tema que vamos a ver a continuación es el modelo de costo, volumen, utilidad. Una forma diferente de reportar nuestro estado de resultados hasta la utilidad operacional. Primero debemos tener clara la definición y la diferencia que hay entre costos y gastos fijos o variables. ¿Qué es un costo variable o qué es un costo fijo? Todo tipo de costo que es independiente de la cantidad de unidades producidas, es decir, del volumen producido, se clasificará como costo fijo. De lo contrario, es decir, si ese costo depende de la cantidad o volumen producido, se clasificará como variable. En la gráfica podemos representar con la línea roja un costo o gasto fijo, es decir, es constante e independiente de la cantidad producida. Por el contrario, la línea azul representaría la estructura de costos o gastos variables, es decir, en la medida en que se produzca más, habrá más costo o gasto variable. Y la línea verde representa la suma entre los costos fijos y los variables, es decir, lo que llamaríamos de aquí en adelante costos totales. Importante entender que variable y fijo puede clasificar a costos o gastos. Ejemplos de fijos: la nómina del staff de administración. Las personas que trabajan de planta en la estructura administrativa siempre tendrán ese costo de nómina, independientes de que produzca más o menos unidades. O igualmente las depreciaciones de edificios. Siempre será un valor constante independientemente del volumen producido. Por otro lado, podemos hablar de variables como la materia prima. Se produce más, se consume más materia prima. Un gasto variable podrían ser las comisiones de ventas. Hay que pagarle más a los vendedores en la medida en que haya mayor volumen de ventas. O el consumo de energía en una unidad de producción. Si hay más actividad de producción o volumen de producción, habrá mayor consumo de energía. ¿Cómo poder clasificar o determinar si un costo o gasto es variable o fijo? Primero, por un concepto de especialista, es decir, del departamento encargado de ese recurso de costo o gasto. Y es, yo creo, que la primera fuente de información y la más confiable. La otra sería a través de un análisis histórico de datos, métodos gráficos, graficar la función de costos y determinar si es lineal o es lineal con pendiente o sin pendiente. Siempre es importante determinar el rango de análisis, es decir, el rango de volumen que normalmente ocurre dentro de la empresa, porque es en ese rango que podemos mirar si es lineal o no lineal, o si es variable o fijo. El otro método de aproximación, también dentro del marco de análisis histórico de datos, son modelos de regresión, que aunque los datos no sean estrictamente lineales, sí hay una aproximación lineal al comportamiento de esos datos. Entre más horizontal sea, más fijo podrá clasificarse el costo. Entre mayor pendiente tenga, más variable se podrá clasificar ese costo. Se dice que esta forma de reportar o de clasificar los costos en el modelo costo, volumen, utilidad es un modelo para toma de decisiones. ¿Por qué? Porque le permite a uno hacer proyecciones o pronósticos de utilidad a partir de la cantidad o volumen producido. Porque le determina a uno encontrar la sensibilidad de esos costos o gastos variables a otras variables básicas como cantidad producida, precio de venta, crecimiento de mercado.
Y en la forma de reportar la utilidad operacional por este modelo nos va a permitir entonces hacer análisis de líneas de productos, qué líneas son de mayor margen o de menor margen, o cuando una línea que ya nos da margen vale la pena abandonar, o si se pueden tercerizar procesos y entonces en cambio de producir algo es mejor comprárselo a un tercero. Es el tipo de decisiones que analizaremos en los ejercicios relacionados con este modelo costo-volumen-utilidad. Si comparamos los dos sistemas de reporte de costos, el que veníamos trabajando en nuestro estado de resultados, que llamaremos costeo total por absorción o directo, contabiliza en el costo de ventas todos los costos, los variables y los fijos. Es decir, que las unidades absorben todos los costos de producción. Y ese sería el costo de un producto. Por otro lado, si estamos hablando del costeo variable, que es más para analizar, como ya vimos, el único costo de producto que se absorbe o que afecta directamente al producto son los variables. Es decir, los variables se distribuyen en el producto para construir un concepto que se llama el margen de contribución, más adelante lo veremos, y la idea es que ese margen de contribución permita cubrir la estructura de fijos para obtener finalmente una utilidad operacional positiva. ¿Cómo relacionamos entonces la cantidad, volumen producido o vendido, con los diferentes tipos de costos o gastos? Primero veamos las variables. El costo de venta variable será la cantidad por el costo variable unitario. Y el gasto variable será la cantidad por el gasto variable unitario. Otra cuenta que es también variable o depende de la cantidad son las ventas, que expresaremos como la cantidad por el precio de venta unitario. Los fijos, recuerden, no dependen de la cantidad, aunque se podrían expresar por unidad, como dividiendo ese fijo por la cantidad. Pero no estamos diciendo que los costos fijos puedan ser variables. Lo que estamos diciendo es que podemos calcular un costo unitario de esa estructura de fijos. Veamos entonces cómo nos movemos de un sistema de reporte de costeo por absorción a un sistema de reporte de costeo variable, o el modelo de costo variable, volumen utilidad. Nuestra estructura, esta utilidad operacional en la que hemos venido trabajando, son ingresos menos costos de ventas, utilidad bruta, menos gastos operacionales, utilidad operacional. Dentro del costo de ventas podemos encontrar costos variables o costos fijos. Igualmente lo podemos hacer del lado de los gastos operacionales, dividirlos en variables y fijos. Si ya pudimos separar entonces variables y fijos en el costo de venta o en los gastos operacionales, vamos a construir nuestro modelo costo-volumen-utilidad. Partimos del ingreso, restamos los costos variables, luego los gastos variables, y llegamos a un concepto que es el margen de contribución. Miren que nuestro concepto de utilidad bruta desaparece bajo este modelo y se reemplaza por el concepto de margen de contribución. ¿Qué hacemos con los fijos? Pues restamos ahora los costos fijos, luego los gastos fijos, y llegamos nuevamente a nuestra utilidad operacional, pero vista desde el modelo de costo-volumen-utilidad. Esa es la forma entonces de reportar nuestro estado de resultados ahora bajo costeo variable. Veamos un ejemplo. Si una empresa comercializa un producto X cualquiera y desea construir esa utilidad operacional por costeo variable con los siguientes datos de mes proyectados. Vamos a vender 10.000 unidades
el PBU o precio de venta unitario es de 100 por unidad, los costos variables son de 35, eso nos va a hacer parte de la estructura de costos de producción, los costos fijos de producción son 300.000, los gastos de administración y ventas son 200.000, pero ojo, ellos ya incluyen una comisión de ventas del 10%. Recuerden que la comisión de ventas es variable. Este sería nuestro gasto variable. El resto sería un gasto fijo. Entonces tenemos dos tareas que hacer. Evaluar cuánto es el margen de contribución para este producto y determinar cuál es el máximo porcentaje de comisión que puedo pagarles sin que haya pérdida en la utilidad operacional. Miraremos esto como ejemplo de clase. Tenemos entonces nuestra estructura de estado de resultados por costeo variable. Ahora veamos las expresiones de cada cuenta. Los ingresos. Cantidad por precio de venta unitario. Esto es una ecuación en X, donde X es cantidad, con PBU como pendiente de la recta y punto de corte con el eje Y, 0. Menos los variables. Cantidad por costo variable unitario o cantidad por gasto variable unitario. Costo o gasto. Teniendo como factor común Q, sería la suma de esos dos componentes, el costo variable unitario y el gasto variable unitario. Esto también es una recta, con pendiente CBU más GBU. Esto nos da nuestro margen de contribución. Y ahora restamos todo lo que es fijo, costos fijos y gastos fijos, para llegar a la utilidad operativa o el EBIT. Esta también es una recta, pero horizontal, es decir, no depende de Q. Organicemos un poco los términos. Aquí tenemos cantidad por precio de venta unitario menos cantidad por costo variable unitario y gasto variable unitario. De ahora en adelante, para simplificar la escritura, vamos a llamar todo esto costo variable unitario o CBO. Pero recuerden, incluye los costos y los gastos variables unitarios. Podemos poner en factor común Q, está acá, de PBU menos la suma de estos dos componentes que llamaremos de ahora en adelante CBU, menos costo fijo más gasto fijo, aquí es más, igual al EBIT. Entonces es menos la suma de los costos y gastos fijos. Recuerden, aquí es más. Y reorganizando estos términos, vamos a ver que el precio de venta unitario menos el costo o gasto variable unitario lo llamaremos de ahora en adelante margen de contribución unitario. Y nuestro margen de contribución total será la multiplicación de cantidad por margen de contribución unitario. Finalmente, la simplificación de la ecuación del EBIT o la utilidad operativa será margen de contribución total, que es Q por MCU, menos fijos. Esa es nuestra utilidad operativa. ¿Cómo se ve esto en gráfica? La línea horizontal serán los fijos, la línea roja creciente serán las variables, cantidad por costo y gasto variable unitario, la línea azul será los ingresos, cantidad por precio de venta unitario. Miren que tanto la línea de ingresos como variables cortan el eje Y en 0 y tienen una pendiente PBU en el caso del ingreso y CBU en el caso del costo variable, costo y gasto variable.
La línea morada será la suma de esta verde más esta roja, que serán nuestros costos totales. Los variables, Q por CBU, más los fijos. Vamos ahora a hacer un análisis de la utilidad operacional gráficamente. Me quedo con la línea de ingresos y la línea de costos y gastos totales. Recuerden, los ingresos, cantidad por precio de venta unitario, y los totales, que es esta línea que está acá morada, cantidad por costo y gasto variable unitario más fijos, costos totales. La distancia que hay entre la línea azul y la morada será la utilidad operativa o el EBIT. Si esta línea azul está por encima de la morada, es decir, si los ingresos están por encima de los costos, hablaremos de un EBIT o utilidad operativa positivo. Pero si estamos de este lado de la gráfica, donde los costos totales son superiores al ingreso, entonces nuestro EBIT o nuestra utilidad operacional será negativa. El punto de corte, que es este punto de acá, entre los ingresos y los costos totales, lo llamaremos el punto de equilibrio. En nuestro caso y ejemplo, ese punto corresponde a la cantidad de 400 unidades. Por lo tanto, nuestro punto de equilibrio será 400. ¿Qué ocurre en ese punto? Pues que el ingreso es igual al costo total y nuestra utilidad operacional será entonces 0. Otro concepto importante es el margen de seguridad y lo vamos a explicar. Supongamos que esta empresa planteó como presupuesto 800 unidades de ventas. Llamaremos entonces margen de seguridad la distancia que hay entre el punto de equilibrio, que es 400, y la cantidad presupuestada, que es 800. Entonces tendríamos un margen de seguridad de 400, esta distancia que está acá. Repasemos entonces como expresión y como ecuación esos dos conceptos. Esta es nuestra ecuación del estado de resultados para el EBIT o la utilidad operacional. Cantidad por margen de contribución unitario, esto es margen de contribución total, menos todo lo que es fijo, igual al EBIT. Cuando el EBIT es 0, es decir, cuando la utilidad operacional es 0, margen de contribución igual a costo fijo. Por lo tanto, despejamos de allí nuestro punto de equilibrio. Q será igual, de equilibrio será igual a los fijos sobre el margen de contribución unitaria. Esa es la expresión entonces del punto de equilibrio. Y el margen de seguridad será entonces la diferencia entre la cantidad presupuestada y ese punto de equilibrio. Veamos otro ejemplo. El gerente de una empresa de seminarios está proyectando un seminario sobre nuevas tecnologías de comunicación. Tema que cree que va a tener buena posibilidad en el mercado. El programa sería de 8 horas con 2 sesiones de 4 horas en 2 días. Debe cotizarse el hotel donde se va a desarrollar el seminario, y este hotel cobra 100.000 diarios por salón y 5.000 por concepto de refrigerios por día por participante. 5.000 por día por participante. Se espera consumir unas 50 fotocopias para participantes a 40 por cada una. Los gastos de promoción del seminario van a ser de 300.000. El tiquete para traer el conferencista de 600.000 y el conferencista cobra 250.000 por hora. Se ha pensado cobrar una tarifa de 250.000 por participante. Debemos entonces responder estas 4 preguntas.
¿Cuál es el punto de equilibrio de este seminario en número de participantes? ¿Cuántos participantes se requieren para lograr una utilidad de 5 millones? Si el cupo máximo del salón es 80 personas, ¿cuánto sería el precio mínimo para garantizar que la utilidad esperada sea de 5 millones en caso de que se pueda llenar el salón? Y finalmente, si la expectativa en cuanto al número de participantes es baja, es decir, no se espera mucha participación o demanda por el seminario, ¿por debajo de qué volumen de participantes sería mejor compartir las utilidades 50-50 con el conferencista? Este ejemplo también lo miraremos en clase.